Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes. Me alegra que estén hoy aquí con nosotros nuevamente en la compañía muy grata de la doctora Erika Horwitz. Como les decía la vez pasada, la doctora Erika terminó su doctorado de Consejería de Psicología en la Universidad de British Columbia de Vancouver, Canadá. Es certificada para enseñar mindfulness para reducción de estrés del prestigioso Colegio Médico del Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Es fundadora del Centro de Mindfulness de Vancouver, Canadá. Autora, oradora, entre otras muchas cosas. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a tu programa Luz Live. Con mucho gusto, es un placer. Gracias. La semana pasada estuvimos hablando de la definición de mindfulness, de la diferencia entre mindfulness y meditación, de las diferentes opciones de meditación y cómo la meditación incrementa la calma y nuestro bienestar en general. Hoy quisiera enfocarme un poco en tu trabajo del libro, porque es de notar la importancia que tiene para ti, pues, y para nosotras madres y padres, de la relación que tenemos con nuestros hijos. Y con tu libro Through the Maze of Motherhood, que es a través del laberinto de la maternidad. Con el coronavirus, entre otros muchos impactos que hemos tenido, obviamente, está la relación con nuestros hijos, con nuestras hijas e hijos, porque pues por la cantidad de circunstancias que han cambiado y ya estamos trabajando y los hijos preguntándonos cómo hacer la tarea y pues contándonos sus necesidades, pensando que estamos disponibles para ellos. ¿Cómo ha sido este reto? Si tú nos pudieras compartir alguna experiencia de tus pacientes o de la situación en general que estés pudiendo ver con respecto a este tema. Ay, qué barbaridad. Sí. Me han llamado varias mamás, sobre todo de niños pequeños, donde pues los niños no han salido, no han ido a la escuela, no han ido a la guardería. Por lo menos aquí en Canadá, antes de que salieran las escuelas de vacaciones, los niños estaban haciendo la escuela en casa. Entonces las mamás empezaron a tener otro sombrero de maestras ahora. Entonces, la realidad de las mamás, pues en muchas partes del mundo, es que con la liberación femenina, la liberación de la mujer, las mamás añadieron a sus obligaciones el trabajar fuera de casa. Entonces, trabajan fuera de casa, pero tienen todo lo demás que hacer en casa. Uh-huh. Entonces, cuando les añadieron tener a los niños en la casa todo el día, y muchas de ellas estaban trabajando en casa, la carga fue muy pesada. Y entonces varias mamás, de hecho, me han llamado en las últimas semanas, pues casi volviéndose locas, de que no saben ya qué hacer. O sea, ellas dicen, ya me estoy poniendo de malas, ya no estoy calmada. Entonces,
esto de COVID sí le ha añadido mucho estrés a la realidad de las familias, no solo Claro. a las mamás. Muchas parejas están sufriendo porque están metidos ahí y pues hay mucho más oportunidad de tener conflicto y tensión. Entonces muchas de estas mujeres tienen el problema de ahora tener que estar viendo por los hijos encima de todas las otras obligaciones que ya tenían. Claro, claro. ¿Y digamos, en qué herramientas se pueden apoyar? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo están sobrellevando esta circunstancia? Pues cuando a mí me han llamado estas personas, ellas, que es muy común cuando la gente llama a pedir terapia, sienten que ya pensaron todo lo que podían pensar y no hay solución. Sí. Entonces, cuando yo he hablado con ellas, empiezo a preguntar, qué es, o sea, cómo es sus días, cómo son sus días, cómo llevan sus días. Y lo que he descubierto con todas los ejemplos que tengo en mente en este momento es que tienen la lista de cosas que hay que hacer y ellas no aparecen en la lista. Ah, wow. O sea, la casa, los niños, el trabajo, el marido, la cena, la ropa, y en ninguna parte de esa lista aparecen ellas y lo que ellas necesitan. Entonces, una manera de pensar en esto es que uno como ser humano solo te cabe cierta cantidad de energía, digamos. O sea, tú no puedes ir y decir, ay, esta semana necesito 2 tanques extra de energía porque voy a estar muy ocupada. Sí. Tú nada más puedes tener la energía que puedes tener. Entonces, cuando ellas están usando energía para esto, para el otro, y no están rellenando la energía, Claro. el tanque acaba casi vacío. Y entonces, una vez que está casi vacío, aunque ellas tratan de meterle un poquito, es muy poquito y ellas siguen gastando. Entonces, para mí el enfoque es, hay que ser creativas y ponerse uno en prioridad. ¿Por qué? Porque cuando uno se sube a un avión, ¿qué le dicen a uno? Si bajan las mascarillas, el adulto se lo pone primero y luego asiste a los niños. ¿Por qué? Porque si yo no me la pongo y me desmayo, ya no hay quien asista a los niños. Sí. Entonces, usando esa metáfora es lo que yo les digo, hay que ponerte la máscara a ti primero. Es que no hay tiempo, pues vamos a ver. Y en todos estos casos se pudo cambiar la perspectiva para que ellas vieran que era esencial que buscaran cómo tener la manera de ellas recuperar parte de esa energía. En algunos casos es que mi esposo trabaja mucho y no puede ayudar. Pues hay que hablar con ese esposo porque no. Claro. ¿No? O en otros casos, como el marido está trabajando en casa también, como que no se les había ocurrido que sí se puede uno coordinar para, ok, yo me voy a tomar 1 hora a mediodía para salir a caminar o para meditar o para lo que sea, ¿no? Entonces, para mí el consejo allí es darse cuenta que si tú estás gastando mucho más energía de la que estás poniendo de regreso, lo más seguro es que acabes mal. Y como yo digo, si tú eres el motor de la familia y no le estás echando gasolina y no lo estás cuidando, pues ese motor va a tronar. Entonces, eso es muy importante que las mamás se pongan como prioridad. La investigación que yo hice para escribir ese libro era enfocada a madres que se estaban rebelando en contra de esta ideología de la mamá perfecta. Y se dieron cuenta que cuando uno trata de ser la mamá perfecta, no es ni positivo ni para uno ni para los niños, es demasiado estresante. Entonces ellas se estaban rebelando y decidieron, nosotras vamos a ser mamás de la manera que nos quede bien a mí, no a la sociedad. Entonces, en esa investigación, muchas de ellas dijeron, una de ellas lo dijo maravilloso, dijo, yo me cuido a mí primero, luego mi esposo y yo cuidamos nuestro matrimonio y después cuidamos a nuestra hija.
Perfecto, claro. O sea, al revés de como lo piensa uno, porque eso es lo que pasa, no se cuida uno y no cuida uno su matrimonio. Eso está hasta abajo de la lista. Y aunque no sea fácil, se pone uno creativo y también le da uno un mensaje a los hijos de que yo también importo, oye, Claro. no nada más tú. Claro, claro, y el ejemplo fundamental para el día de mañana, que ellos primero a uno le tengan respeto y además con ese ejemplo ellos mismos se tienen respeto o ellas mismas se tienen respeto y hacerse prioridad uno mismo. Oh, fantástico, fantástica esa herramienta para todas las mamás que nos están escuchando. Y ahí hay muchos temas y en este momento la palabra resiliencia, que hay personas que como que abren un poco los ojos y bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo es que podemos equiparnos con esa resiliencia, con esa capacidad de sobrellevar y de sobreponernos a las circunstancias en estos momentos? Tú nos pudieras decir, hablar un poco de resiliencia. Sí, claro. Resiliencia es algo que el ser humano ha tenido a través de la historia. O sea, el ser humano no es frágil, no lo es. O sea, si tú ves las experiencias que ha pasado el ser humano y que ha sobrevivido, pues ahí nos damos cuenta. Hay algunas cosas que pueden apoyar nuestra resiliencia. Resiliencia es que cuando me pasa algo muy difícil, me caigo, pero me vuelvo a levantar. Es el volverse a levantar, que es la resiliencia. Ayer lo estaba yo diciendo con una paciente y le dije, es como cuando hay un pastel que es muy esponjado y le aprietas y baja, pero poquito a poquito vuelve a esponjarse. Ajá. Y es como yo siento la resiliencia. Hay cosas que nos aplastan, pero poquito a poquito nos volvemos a esponjar. Entonces, ¿qué ayuda a la resiliencia? Bueno, la mente y lo que nos decimos, para mí es clave en cómo manejamos todo en la vida. O sea, si ponemos atención, uno puede tener una experiencia muy difícil, pero lo que yo me digo de esa experiencia, la narrativa que creo, es lo que me va a empeorar o me va a ayudar a salir del hoyo. Y para mí esa es una de las cosas que nos ayudan, es tener no solo es optimismo, porque el optimismo, hay gente que nace con más optimismo, pero es, otra vez regreso yo a mindfulness, que es lo que he dicho en lo anterior. O sea, si yo digo, tengo esta situación, ¿qué tengo yo en mis manos para manejar la situación? Lo que no está en mis manos, hago un esfuerzo de aceptar, pero ¿qué está en mis manos? Y me enfoco a lo que está en mis manos. Y eso me hace sentir que tengo poder, empoderamiento, no sé si ya lo tradujeron al español, empowerment. No, pero empoderamiento, sí. O sea, no tengo poder sobre los demás, pero siento, la definición de empowerment o de sentirse empoderado es que yo sé que tengo la capacidad y la habilidad de influenciar mi vida en la dirección que quiero que vaya. O sea, yo sé que puedo. Entonces, la resiliencia es apoyada por esa creencia y confianza que uno puede tener en uno mismo, de decir, esto está difícil, eso está pesado, sí estoy sufriendo, como dije en la entrevista anterior, si estoy sufriendo, ¿qué me puedo ofrecer? Pero yo sé que puedo. O sea, yo sé que tengo la capacidad de sobrellevar y salir adelante en esta situación. Excelente, excelente. Y ahí rescato en la definición que tú nos dabas de mindfulness, que es la capacidad de uno tener presencia sin juzgar y cómo en esa medida podemos tener la flexibilidad de aceptar
la situación tal como es, o sea, no en este momento con el coronavirus decir, uy, pero esto, qué embarrada, pero ¿por qué nos pasó esto? Pero es que fue culpa de, o empezar a quitarnos un poco esa responsabilidad y más bien apersonarnos y decir, mire, ¿sabe qué? Hay una realidad. ¿Yo qué puedo hacer con esta? No la juzgo, no digo si está bien o mal, simplemente puedo aceptar lo que hay y discernir en forma calmada, en forma racional, con mi intelecto. Bueno, entonces yo puedo tener esta solución, imaginarnos, ser creativos, pues en este momento también estamos dando ejemplo de nuestra creatividad y fuerza que tenemos como humanidad. Tanta gente que está colaborando, no solo en las vacunas, que pues a Dios gracias existen esa capacidad de crear las vacunas o de las medicinas que tengamos para pasar esta enfermedad mejor, sino todas esas personas en colaboración con las personas más necesitadas, tener esa compasión. Y también ahí rescato un poco lo que tú planteas de la definición, de unas de las definiciones de Jon Kabat-Zinn, que tiene también tantas, pero que rescato mucho, y es el aprecio por el momento presente. Y él dice, es como si la vida realmente importara, es darle valía a nuestra historia, porque es que no vamos a ser nunca más quienes somos, ni tú vas a ser, Erika, nunca más, por lo menos no en los términos en que fuimos creados, ni yo jamás tampoco los Estela Jara. Entonces tenemos esta oportunidad maravillosa, generar esa esperanza con el optimismo que tú dices, para seguir adelante a pesar de lo que nos está ocurriendo. Leí un libro este verano, no sé si lo han traducido al español, se llama The Choice y la autora se llama Dr. Edith Eva Eger, E-G-E-R. Me lo recomendó una paciente, de hecho. Y se llama The Choice porque ella dice dos cosas que quiero comentar en lo que estamos platicando. Ella fue a los 16 años, ella vivía, creo era en Polonia, se la llevaron a Auschwitz, al campo de concentración, y estuvo en Auschwitz, creo que fue un año o dos. Y el mensaje de ella es que siempre tenemos una opción de cómo ver las cosas. Uh-huh. Tenemos opción de qué decirnos, de cómo interpretar y qué narrativa me voy a dar yo a mí. Y claro, ella está contando los horrores que vivió, y claro, los sufrió, y no así, no. Pero a través del libro ella comenta cómo ella tomó decisiones. Por ejemplo, antes de que se la llevaran tenía un noviecito que creo que ni se habían dado un beso, pero pues ahí andaban. Y ella sintió tanto amor por él. Entonces, pensar en él, en medio de los horrores que estaba viviendo, ella escogió pensar en él para no amargar su corazón, para recordar que hay amor en el mundo, para recordar que hay bondad en el mundo, para recordar que hay gente buena en el mundo. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, de cómo salir adelante, uno puede notar lo que se dice. Ella al principio del libro dice, no sé cómo traducir las palabras, pero dice, cuando hemos sido victimizados, digamos, o sea, la gente nos ha maltratado, somos víctimas, nos han tratado mal. Sí. Eso es una cosa, y otra es que desarrollemos una identidad de víctima. Okay. Si uno desarrolla una identidad de víctima, es que todo me pasó y le echo la culpa a todo el mundo y me atoro allí. Claro. Entonces yo puedo reconocer que esto de COVID o lo que está pasando o gente que a alguien se les ha muerto es doloroso, pero uno tiene la opción de decir esto es doloroso, pero no me va a definir.
no me va a definir, y yo ahora tomo responsabilidad por mejorar mi dolor. Le puedo echar la culpa al que me hizo el mal, en el caso de ella, Hitler y todo lo demás, pero yo tomo responsabilidad por mi bienestar. Porque si yo me ocupo en que por qué me está pasando esto y por qué el otro, en eso me ocupo. En lugar de decir, sí, estoy sufriendo, pero yo sé que puedo y voy a tomar responsabilidad. Y al tomar responsabilidad, tomo decisiones y hago cosas que apoyan mi mejoría, que apoyan mi crecimiento. Qué ejemplo tan fantástico. Muchas gracias por él. Es la doctora Eger. Eger. Un libro es fuerte porque describe los horrores del campo de concentración, pero es de esas historias que te inspiran, porque tú ves y dices, si alguien que vivió eso sobrevivió y tenía mucho trauma, ella ahora a los 50 años se graduó aquí en Estados Unidos, logró acabar de estudiar y se tardó mudar su trauma, ¿no? Sí. Pero cuenta ella todo ese proceso y cómo ella pues es una persona que sobrevivió y decidió sobrevivir, no se identificó como víctima, y pues cuando me identifico como víctima es más pasivo. Estamos hablando de ser activos en la vida propia. Ese punto es fantástico porque entonces traemos de una situación reactiva, de una situación de reacción, no de respuesta, a una situación de respuesta, y la respuesta es consciente, es deliberada, es discernida, puede ser buena o mala lo que nosotros vayamos a hacer, eso no importa, es consciente, es responsable, es desde la parte del cerebro que nos está dando las soluciones, de la fuerza de voluntad, de la creatividad y de la imaginación. Entonces pasamos de esa forma de sobrevivencia reactiva a realmente poder responder, y mucho de eso nos lo da la práctica de la meditación de mindful y lo que tú nos comentaste de cómo el cerebro se puede reprogramar y se puede ir calmando un poco, y podemos que el cerebro realmente tenga la autonomía y tenga la autoridad sobre lo que debe hacer y tomar la decisión sin dejarnos llevar por la parte reactiva. Erika, nuevamente se nos acaba el tiempo aquí, increíble. Si nos quieres repetir por favor la información donde la gente te pueda encontrar. Es un sitio web y es mindfulness, r.com, mindfulnessybr.com. Muchísimas gracias, qué placer, qué gusto, información valiosísima. Espero que a todo el mundo le haya gustado tanto como a mí, y que sea de utilidad de estas herramientas que nos dejas. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Y como siempre, cualquier inquietud, comentario, pregunta, súper bien recibido en Facebook o Instagram, en YouTube y Spotify. Encontrarás meditaciones allí, podcasts. Los espero en la próxima charla, donde tendremos muchos temas espectaculares y herramientas interesantes de bienestar. Un abrazo, hasta pronto.